Pero hablando de la presidencia de la República, pues el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, está iniciando su último año de gobierno y con ello viene también la necesidad de reflexionar pues cuáles han sido los temas que han quedado como asignaturas pendientes y cuáles aquellos que se han logrado alcanzar. ¿Cuál sería el balance pues de lo positivo y lo que todavía prevalece como un reto dentro de la administración de Andrés Manuel López Obrador? Y yo para este fin les agradezco mucho que estén con nosotros. Luis Gerardo Ortuño, presidente de la Coparmex en San Luis Potosí. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Erika? Muy buen día. Saludos a todo el auditorio. Y aquí estamos a sus órdenes. Gracias, Luis Gerardo. Y aquí nos acompaña también nuestro economista Javier Rueda. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Y es que hemos estado revisando, varias de las aristas que podemos analizar de esta administración, de este gobierno, y me parece que una de las más importantes tiene que ver con el aspecto económico. Por eso quisimos conversar con ustedes dos. Hemos estado hablando de los indicadores que se han dado en materia económica, hemos estado hablando de las discusiones que se han abierto, como el tema del aumento al salario mínimo, la revisión de los días vacacionales, etcétera. Pero la gran pregunta es qué tanto de lo que se ha movido en la dinámica económica ha sido resultado del impulso de la iniciativa privada, como por ejemplo el rescate después de la pandemia por COVID-19, y qué tanto es atribuible a gobierno. Hemos estado revisando también varios indicadores que hablan de qué tanto las instancias gubernamentales abonan al desarrollo económico de nuestro país, y parece que sigue siendo una de las asignaturas pendientes, Luis Gerardo, que parece que instalar una empresa en México, abrir un negocio en México, pues es mucho más complicado por el tema del cumplimiento de las situaciones y de las obligaciones gubernamentales, es decir, que lejos de ser facilitadores, sigue habiendo ahí una asignatura pendiente. Pues bien, Erika, yo creo que en materia económica, realmente lo que nos ha estado sucediendo en México, y bueno, afortunadamente le ha tocado a este gobierno, es que las cifras económicas han sido positivas, Erika. Obviamente provocado esto no por las decisiones gubernamentales y políticas por parte del gobierno federal, sino que hay que ser claros, es por la mejora de las expectativas ante una posible recesión de nuestros vecinos del norte, ¿verdad? Que son de los que dependemos pues en un porcentaje muy importante. Y bueno, pues la recuperación de los sectores como el turismo también ha venido a levantar la economía en nuestro país, y bueno, pues el arribo de las remesas, ¿verdad? Eso es muy importante también mencionarlo, Erika, y el fenómeno del nearshoring, ¿verdad? Que esto también lo vemos muy positivo, pero esto es por un movimiento a nivel mundial, donde las empresas buscan una nueva reubicación. Ahora, Javier Rueda, desde la perspectiva del análisis económico, ¿cuáles han sido, digamos, los aciertos, pero cuáles son también los equívocos y las áreas de oportunidad en materia económica hoy para México? Claro, yo creo que hemos ido observando poco a poco una recuperación económica lógica a lo que traía la parte de la pandemia, y una recuperación en la que hay un déficit presupuestario que se estimaba en un 3.7%. Eso es importante. ¿Qué estamos haciendo y con qué lo estamos haciendo? En esa recuperación gradual desde la pandemia, creo que se ha necesitado más apoyo fiscal. Eso es muy importante porque México no figura entre los países que dentro de lo que son esos apoyos fiscales, pues pudiera haber llegado a mover un poquito la economía. Hay un mercado laboral que está mejorando, aunque tiene un alto porcentaje, es un 60% el que se encuentra aproximadamente en un sector informal, lo cual hace mucho daño a la economía, a pesar de ser una economía necesaria para lo que es la manutención, el subsistir del día a día de muchísimas familias, y sobre todo uno de los retos importantes a la dependencia de Estados Unidos, ¿no? Todo lo que es esa estructura comercial en la que si a Estados Unidos le va mal, pues evidentemente a México le golpea fuertemente. Hay aspectos creo que son muy importantes y creo que a partir de ahí podríamos encontrar cuáles son las visiones que podría tener el gobierno o cuáles podrían ser los puntos de mira. En la agricultura, el 3.9% del Producto Interno Bruto enfrenta desafíos climáticos. ¿Qué es lo que se está haciendo de acuerdo a lo que podría ser esta perspectiva? Claro. La parte de la manufactura, la minería y el petróleo, ¿no? No podemos seguir apostando en un gobierno hacia lo que son esquemas o programas sociales y Pemex, ¿no? Algo que realmente no da. Y el 59.2% del Producto Interno Bruto que proviene de tecnología, turismo y de servicio médico, pues qué expectativas van a tener de acuerdo a lo que va a ser esa nueva línea de comercialización que estamos enfrentando todos los países. Creo que sería muy importante dentro de lo que van siendo los resultados económicos entender que vamos mejorando porque venimos de una pandemia, claro, pero que las comparativas que son odiosas pero tan necesarias, pues evidentemente la pandemia nos da números
exageradamente malos, pero la recuperación no ha sido como la que encontrábamos, por ejemplo, tras la crisis financiera del 2008-2009, con Producto Interno Bruto cercano al 6%, en México ahora no se dio. No ha sido una recuperación en la que encontramos diferencias significativas entre los diferentes estados. Creo que hoy sí se polariza el norte y el sur del país de una manera increíblemente clara. Creo que solo Tabasco ha alcanzado la meta de crecimiento sostenido para poder entender un poquito esos procesos. Hay un estancamiento económico, sobre todo con una inflación que oscila dentro de lo que va a ser un promedio alrededor del 6.5% anual, y que a partir de ahí, en esa medición, pues estamos viendo que si no hay una línea de cambio hacia una estructura económica, hacia una apuesta de nuevos programas, de una nueva visión, de una nueva estructura, en realidad México, pues en los aspectos fiscales y financieros, pues va a presentar tiempos bastante complicados a lo que posiblemente esté por venir, ¿verdad? Me quiero detener en varios aspectos que has mencionado, Javier, y conversarlo contigo, Luis Gerardo Ortuño. A ver, los servicios y turismo siguen siendo uno de los grandes sustentos de la economía de este país. Sin embargo, también fueron los sectores que se vieron más golpeados durante la pandemia, y también han sido de los sectores más castigados con las regulaciones institucionales, gubernamentales, ¿no? Con el cobro de los impuestos, con la sobreregulación, porque no solo viene la de la federación, sino la estatal y la local, la municipal. Es decir, pareciera que son sectores que están tremendamente observados, pero muy poco incentivados. Pero tú tienes la mejor perspectiva, Luis Gerardo, como representante de la Coparmex. ¿Qué tanto se está incentivando a los creadores de empleo en este país? Sí, Luis Gerardo. No, ahí tenemos. Lamentablemente, Erika, lamentablemente no hay apoyos para este sector. De hecho, pues ya lo estamos viendo, lamentablemente, cómo fue golpeado Guerrero, cómo fue golpeado Acapulco, y pues la verdad ahí también, por poner el ejemplo ahora sí que de un tiempo razonable, no ha habido ningún apoyo por parte del gobierno a los sectores de turismo, y pues bueno, esto de alguna manera pues viene a dar un poco de luz al sector turismo, ¿verdad?, para seguir invirtiendo. Ahora, en esta otra parte que mencionabas, Javier, que va muy de la mano, tiene que ver con lo que se vendrá para el campo en los próximos meses y lo que están viviendo actualmente. México es una de las entidades que está buscando una declaratoria de emergencia ante las fuertes sequías que hemos estado viviendo y que han pegado muy fuerte en el campo. Y que siguen pegando porque no solo es la cosecha que ya se perdió, sino la falta de acciones de aquí en adelante. ¿Cuáles son los riesgos a los que nos estamos enfrentando en cuanto al abasto de productos, en cuanto a los precios de los mismos y lo que vamos a estar enfrentando justo en este último año del gobierno federal? Es muy interesante la línea de comercialización que se pueda tener en los productos, sobre todo con socios comerciales como Estados Unidos. Creo que en un país donde los gastos priorizados no se encuentran en el campo, se encuentran entre programas sociales, las líneas de seguridad y los apoyos a Pemex, pues evidentemente el campo va a ir en retroceso. Hoy el campo tiene esos grandes retos hacia lo que son los nuevos esquemas climáticos, los desafíos, la nueva línea de producción. Y sí, es cierto que nos centramos hacia el nearshoring y la industrialización, pero en realidad en lo que es el abasto alimenticio y todo lo que podría ser ese esquema de producción en la parte agronomía, agropecuaria, etcétera, etcétera, pues México tiene que innovar. En realidad hay que generar procesos de líneas de investigación, de innovación, generar propuestas. Eso va a ser muy complicado cuando todos hemos visto los recortes que el gobierno federal ha transitado hacia lo que van siendo otros puntos de interés, y entonces ahorita hacia lo que va siendo la falta de investigación, de innovación, de propuestas, pues nos encontramos un poquito estancados y lo vamos viendo en números. Lo vamos viendo en números, por ejemplo, en las partes donde realmente el presupuesto aplicado pues no ha tenido los resultados que se llegaban a esperar, ¿no? A pesar de esa línea inflacionaria que puede afectar evidentemente en gran manera a la parte de alimentos, pues encontraríamos esa economía informal y esa adjudicación de empleo informal, sobre todo en la parte en el campo, ¿no? Es decir, sí, cuando nosotros medimos ese 60% de trabajadores que pueden estar en esa línea de una inconsistencia hacendaria, de no tributar, de generar esa informalidad, pues encontramos un amplio porcentaje en la parte del campo. Entonces, sumamos de un problema, sumamos a otro para poder buscar soluciones en las que sin la regularización, sin la investigación y sobre todo sin esa línea de innovación que dinero cuesta, pues México va a quedar estancado. Realmente México no va a tener un punto de apoyo.
Ahora, tengo que hacer una pausa, pero quiero regresar para platicar contigo, Luis Gerardo, acerca de la gran apuesta que es el nearshoring. Sí, hay una gran posibilidad por la cercanía geográfica y la ubicación que tiene nuestro país y particularmente nuestro estado, pero ¿qué necesitamos desde el área gubernamental? ¿Qué necesitamos construir? ¿Qué necesitamos cambiar para que realmente pues esta cascada de beneficios que implica el nearshoring pueda salpicar a nuestro país? Si me permiten, tanto Luis Gerardo como Javier, vamos a hacer una pausa, pero enseguida regresamos. Estamos platicando esta mañana con Luis Gerardo Ortuño, presidente de la Coparmex, y Javier Rueda, economista, sobre pues el aspecto económico en estos 5 años que van de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, el sexto y último año que estamos comenzando. Y nos referíamos ya al tema del nearshoring. Ha sido la palabra del 2023 y la que va a ser la palabra en el 2024 más ocurrida en materia económica, el famoso nearshoring. Sin embargo, Luis Gerardo Ortuño, pues una cosa es que tengamos una cercanía, una cosa es que tengamos una ubicación geográfica y otra que tengamos las condiciones para sacarle provecho. Hemos estado revisando los índices de gobernabilidad a la par de las valoraciones que en materia económica hacen las grandes empresas en todo el mundo, y justo digamos, el gran defecto que le ven a nuestro país tiene que ver con la inestabilidad política por los cambios de reglas del juego que constantemente se están dando, incluso desde el gobierno federal, diría yo, en mayor medida desde el gobierno federal, porque es ahí donde de pronto un día se cambian las políticas en materia económica, pero también un día se pueden expropiar o existe la amenaza de retirar la operación de empresas, etcétera. ¿Cómo le está pegando esto a México y en qué tendríamos que estar trabajando para realmente sacarle provecho esta oportunidad del nearshoring, Luis Gerardo? Bueno, pues mira, Erika, sin duda la pandemia nos impactó negativamente, ¿verdad? Desde el exterior. Y hoy el fenómeno del nearshoring, pues yo creo que vendría siendo la vacuna que desde el exterior necesitamos aprovechar en México. Es urgente apostarle fuertemente al tema de la infraestructura, pero en todo el país, no solamente concentrada en una sola zona. El problema de gobernanza, pues hemos por ahí tenido desde Coparmex resultados nada favorables en el tema de seguridad, el tema de la incertidumbre jurídica, y pues como todo el mundo lo decimos, el Estado de Derecho pues no es el que deseamos los mexicanos y mucho menos las personas que quieren invertir en nuestro país. Entonces es importantísimo que el gobierno se ponga las pilas y se enfoque en estos temas que de alguna manera vienen a poder tomar una decisión de instalar esas empresas en México o no. Ahora, Javier, ¿qué tendríamos que estar reforzando? ¿Cómo apostarle de verdad al tema del nearshoring y no esperar que sea algo mágico, ¿no? Que nos alcance, sino realmente cómo subirnos? Y te lo preguntaría de la mano también, ¿con qué nos espera para el 2024? ¿Qué escenario ves? Sí, coincido mucho con la parte que dice Luis Gerardo, y además en un punto en el que se debe de focalizar no solo lo que representa el nearshoring, sino que posiblemente sea la única salida para lo que podrían ser los nuevos esquemas industriales a los que se enfrenta el mundo. La pandemia nos enseñó que independientemente a todo lo que puedan ser los gastos de producción, todos los esquemas y la competitividad que se vivía en Asia, pues que a veces es mucho más fácil tener al socio comercial y a la producción mucho más cerca para poder evitar ese tipo de situaciones que vivimos tras la pandemia. Para ello, yo creo que en primer lugar es focalizar los diferentes estados donde nosotros podemos entender que el nearshoring pueda tener una mayor atracción. Evidentemente serán los estados que mayor línea de productividad pueda tener. Si esto lo hacemos, por ejemplo, en la zona del Bajío, San Luis Potosí, con el estado, bueno, pues se puede posicionar como uno de los puntos más importantes dentro de ese nearshoring. Evidentemente, estados como el de Nuevo León, etcétera, pues van a tener ventaja sobre otro tipo de estados que por sus características a lo mejor no van a figurar, como posiblemente podría ser Zacatecas u otro estado que se encuentra metido quizá en problemas mucho más graves y que el nearshoring ahorita realmente sería totalmente inviable hacia la falta de captación de empresas. Pero sin estímulos fiscales, sin el apoyo gubernamental para que a partir de ahí podamos tener una atracción de grandes empresas que puedan venir, pues el nearshoring no se va a dar. Creo que el gran negocio no solo es atraer la gran empresa, sino que esa parte de la proveeduría, la mano de obra, la formalización, todo lo que representa esa parte de proveeduría, pues es la que realmente económicamente da, es la que realmente económicamente posiciona al país. Y
pues San Luis tiene todo para ello, por ejemplo, en este estado lo tenemos, pero sí es importante encontrar lo que podrían ser los estímulos. Sería bueno preguntar a las grandes armadoras, por ejemplo, estamos hablando de BMW, General Motors y demás, pues qué estímulos fiscales realmente tuvieron, qué alcance llegaron a tener y dentro de lo que era esa gran línea de atracción, qué tanto representaron de acuerdo a lo que podría ser esa ventaja competitiva. Quizá en años pasados hablamos de un San Luis Potosí que se posicionaba no en el país, en el mundo, como uno de los principales puntos donde las armadoras pudieran llegar a ser por récord, ¿no? Récord de representación en un estado. Y sin embargo eso se va diluyendo poco a poco y vamos viendo cómo ese tipo de armadoras, ese tipo de negocios, pues van migrando hacia otros puntos. Creo que el depender económicamente tan fuerte de Estados Unidos tiene sus pros y tiene sus contras. Y uno de los pros importantes que tiene es la cercanía y la posibilidad de proveer a diferentes empresas donde México puede ser muy competitivo. Pero también debe de haber un plan, debe haber una estructura donde el gobierno federal pues se posicione con una estructura muy bien hecha, ¿no? Donde dentro de lo que son las líneas de desarrollo económico, pues pongamos un catálogo donde San Luis Potosí realmente puede ser puntero, dando ciertos beneficios en una línea de tiempo en donde debamos de apostar sobre todo a futuro. Y eso creo que es la gran línea de oportunidad, el poder apostar a futuro en el Estado. Pero ya que tocas este tema, y justo con esto quiero cerrar, Javier, el tema político, que tanto nos pesa para hacer planeaciones a futuro. Y finalmente te preguntaría, Luis Gerardo Ortuño, pues ¿qué es lo que podemos esperar para el 2024? ¿Qué es lo que espera la iniciativa privada? ¿Y qué le pedirían a un gobierno federal que pues ha cambiado su relación con la iniciativa privada dependiendo del momento electoral? Cuando era oposición se les lanzaba durísimo a las empresas y los acusaba pues de explotación, etcétera, y no reconocía pues la relevancia que tenían para este país. Luego llega como presidente e incluso en el último año en el que hizo campaña justamente para llegar a la presidencia de la República, hay una reconciliación con la iniciativa privada, incluso es cobijado por empresarios, grandes empresarios en este país, Andrés Manuel López Obrador, y esto le permite llegar a la presidencia de la República. Pero a lo largo de su sexenio hemos visto estos vaivenes donde de pronto sí es amigo de la iniciativa privada, pero luego los desconoce, los acusa de los males que hay en este país, luego otra vez les pide ser aliados, etcétera. ¿Qué se puede esperar, sobre todo siendo un año electoral en 2024, y qué le pediría la iniciativa privada al gobierno federal en su último año? Bueno, Erika, pues muy importante este punto, ¿verdad? Que es el de política. Yo creo que el hostigamiento que ha tenido este gobierno con el Poder Judicial debe ya de parar, Erika. No coincidimos, la verdad, con medidas como el recorte presupuestal que se le hizo. Y bueno, pues de alguna manera esto es preocupante. El presupuesto del Poder Judicial que se ha planteado, ya que impactaría negativamente al acceso a la sociedad, a la justicia, que es lo que todo el mundo buscamos, y también puede dañar seriamente la confianza en la propia autoridad. No queremos asfixiar, obviamente, el tema presupuestal, pero sí queremos respeto a las leyes, Erika, a la separación de los poderes que son muy necesarios en nuestro país, que todos estos años pues ha sido garante, ¿verdad?, de separar los poderes y considerar. Yo creo que también considerar necesario que el gobierno escuche a los demás, las propuestas, sobre todo, pues por ahí tenemos pendiente el tema de escuchar a los obispos de la Confederación Episcopal Mexicana, de las madres buscadoras de hijos, de los jesuitas en Chihuahua, por ejemplo, y de muchas otras organizaciones para reformar la política de seguridad. Yo creo que no hay tiempo que perder en todos estos temas. Hay que pedirle a la autoridad que se enfoque en estos temas que son realmente relevantes, ¿verdad?, en el tema político, y sobre todo que no se diferencie entre los del norte y los del sur. Somos un solo México y lo que ocupamos hoy más que nunca es estar todos juntos hacia el mismo canal y que nos vaya bien como mexicanos. Y lo dices muy bien, estábamos revisando el mapa de crecimiento económico, así dibujado tal cual, y ha sido una diferencia tremenda las apuestas que se han hecho hacia el sur en inversión en programas sociales, en inversión para tratar de detonar un poco la economía, en obra pública, a diferencia de lo que ha sucedido en el resto del país. Luis Gerardo, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Muy buen día.
Muy buenos días y un saludo al auditorio. Luis Gerardo Ortuño, presidente de la Coparmex en San Luis Potosí. Finalmente, Javier, los grandes retos para el 2024. Como decía Luis Gerardo, certeza jurídica, creo que es importante, como la imagen interna y externa que puede representar México, a lo que podría ser también unas mejores líneas de seguridad, creo que eso también lo anhelamos. Creo que uno de los puntos importantes en México para desear es educación, el que el gobierno pueda enfocar y pueda tener una estrategia educativa de muchísimo mayor alcance de la que tiene actualmente, claro, más allá de lo que eran las reformas educativas y de todo lo que era el politiqueo con el que se manoseó la educación en el país. Creo que la educación es uno de los factores más importantes a los que debe de apostar el gobierno. También creo que es muy, muy importante la formalización de empleos, la formalización, los estímulos fiscales, lo que se pueden enfrentar y sobre todo que regresen, ojalá que puedan regresar los programas de investigación y que puedan regresar los programas como la línea del INADEM, etcétera, etcétera, que tanto bien a México hicieron y que posiblemente un país que piense en futuro, pues en realidad es un país con futuro. Un país que solo piensa en presente, creo que va a ser un país apegado a morir y ojalá que nuestros mandatarios pues piensen justamente en esas líneas de ética y responsabilidad que debe tener cualquier mandatario cuando piensa en futuro. Y vamos a estar en juego el próximo año porque vamos a vivir la renovación presidencial y ojalá y sea para bien para este México. Gracias, Javier. Al contrario, un gusto como siempre empezar la semana con ustedes. Platicamos la próxima semana. Javier Rueda, economista, conversando con nosotros. Altavox.